Bien, el Principado Diplomático de las Gualas de Chile como territorio socioambiental y cultural. Mi nombre es Franco Catalán y este es el proyecto semestral de planificación territorial en áreas silvestres del Instituto del Medio Ambiente. Un principado. ¿Por qué un principado? Bueno, el principado se define como un territorio mágico. Es un territorio con un nombre especial y mágico porque atrae el turismo. La naturaleza posee cierto encanto y magia en sus formas y misterios. También es un territorio socioambiental. En Chile no existe la definición como tal de territorio socioambiental, sino que existen varios estudios que hablan acerca de la relación que tienen los conflictos socioambientales con diferentes territorios. Por lo tanto, se define un territorio socioambiental como un espacio en donde coexiste la comunidad con el medio ambiente, en donde se pueden desenvolver conflictos socioambientales y también un espacio en donde ocurre la educación ambiental. También consiste en un territorio cultural porque la comunidad tiene diferentes manifestaciones de su cultura. Por ejemplo, en el caso de esta zona son los constructores de ribera o la construcción en madera. El Principado en sí es una capa de sistemas de información geográfica, es más bien como para mantenerse entretenido. Los objetivos del Principado son los objetivos del proyecto son proponer una base de definición de los territorios socioambientales y culturales en la región de los lagos y Aysén, que es en donde está delimitado este territorio, y proponer una forma de organización socioambiental sustentable del territorio, que es una creación propia que se denomina planificación territorial basada en los ecosistemas. También delimitar nuevos territorios culturales, socioambientales y ecosistemas adecuadamente en capas de sistemas de información geográfica. Por lo tanto, eso requiere un levantamiento de información en infraestructura de datos espaciales de todos estos elementos y el desarrollo de un conjunto de capas de SIG clasificadas en ámbitos. Estos ámbitos son característicos de la cultura y de temas ambientales como arquitectónicos, los vamos a ver más adelante. En fin, el propósito del proyecto es generar una base de datos geoespacial de fácil consulta y descarga para la comunidad y las municipalidades, ordenado por comuna, provincia y las regiones dentro del área delimitada como el Principado. ¿Por qué? Porque resulta que las infraestructuras de datos espaciales como el IDE u otras infraestructuras se hacen las descargas de toda la información a nivel país. En cambio, es más fácil trabajar en territorios socioambientales o en territorios designados o bien a escala de región, provincia o comuna, porque es más fácil descargar la información, así no se pega y es mucho más expedito a la hora de trabajar con una comunidad determinada en una región delimitada del país. La importancia del proyecto es que en sí el territorio vincularía a la comunidad con el territorio. O sea, el Principado vincularía a la comunidad con su territorio, potenciando la identidad cultural como los hábitos, costumbres, creencias, folclore, técnicas, organizaciones, instituciones, conocimientos, conceptos e ideas. Y también está ligado a una identidad territorial, ya que en Chile existen muchos lugares que todavía son inhóspitos, muchos lugares no tienen nombre y tienen una cultura nueva, o sea, no somos un país nuevo, entonces hay tradiciones que no son muy antiguas y también a escala de paisaje tenemos muchos territorios que no están explorados, por lo tanto hay que asignarles un nombre y una cultura. O sea, estamos con una etapa primigenia a la hora de definir el país, y así como la historia y la arquitectura. Y el patrimonio cultural dentro de un territorio
se define como un conjunto de bienes tangibles e intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos y luego resignificados de una época a otra o de una generación a la siguiente. Ahora, ¿cómo se une todo esto? ¿Cómo representamos todo esto dentro de un sistema de información geográfica o dentro de una infraestructura de datos espaciales? Ese es el desafío de este proyecto. Para eso clasificamos, como mencioné, en diferentes ámbitos de estudio, que cada uno de los ámbitos consiste en una capa de sistemas de información geográfica. El ámbito ancestral, esto es según Subdere, un estudio que habla acerca de cómo se puede hacer esto a nivel de comuna o provincia o regiones. En el ámbito ancestral, la información espacializable regional es la información espacializable regional relacionada con los pueblos originarios, su patrimonio y presencia en el territorio. Por ejemplo, los LOF y las comunidades mapuches, huilliches, títulos de merced, sus zonas de extracción de leña, estas son las cosas que se van a mapear en el proyecto. Recursos forestales no madereros, sus zonas sagradas o rituales, sus hogares, casas de alerce patrimoniales y también zonas de pesca y mariscado ancestral, zonas consideradas silvoagropecuarias usadas por el pueblo mapuche, zonas turísticas o de intercambio cultural y demografía indígena. Se delimitarán en el proyecto las áreas con polígonos de comunidades mapuche, áreas de extracción de leña o maderera, zonas sagradas y rituales y zonas de pesca o mariscado ancestral. Para eso se tiene que hacer un levantamiento de información en terreno, muchas veces, porque no hay mucha más información que la que se pueden encontrar en las plataformas como el de Patrimonio u otras plataformas, y se ordenarán en tablas de atributos con enlaces a archivadores o blog de notas de OneNote, que es un programa que sirve para recopilar información en terreno de manera más fácil, porque permite grabar audios, etcétera, o videos, o tomar notas de forma más fácil. Y esta información vinculada se insertarán cuadros de diálogos con esta información en los puntos en el mapa. Como estamos hablando de que es un territorio en el cual se va a hacer un levantamiento de información geográfica, no estamos trabajando con todo el resto del país, por lo tanto es mucho más liviano de manejar, y para eso se piensa tomar pantallazos de algunas otras informaciones, hacer viñetas así como lo hace Google Maps dentro del proyecto, y también la utilización de otras plataformas. Este es el lago Cabrera, con planificación territorial basada en ecosistemas, que es una delimitación propia. Tiene la zona de desarrollo, extensión o turismo, donde están aquí, por ejemplo, unas casas de madera que no creo que estén muy bien estudiadas porque están perdidas en el monte, digamos. La zona núcleo de grandes ecosistemas y la zona de amortiguación, tampón o intermedia, que es para, en este caso, leña y productos forestales no madereros. El ámbito arqueológico es la información espacializable regional que está vinculada con el patrimonio arqueológico y paleontológico de los territorios. Por ejemplo, en esta zona se pueden mapear las cuevas huilliches, que no son muchas, pero hay lugares de cuevas huilliches y zonas de tesoros de origen mapuche, las zonas ancestrales de mariscado con presencia de conchas o restos. Esto se grafica con un polígono. Cementerios mapuches ancestrales, fósiles, por ejemplo, de dinosaurios, vestigios geológicos interesantes, las rutas geoturísticas que ya están bastante bien definidas gracias al territorio Patagonia Verde, que es un territorio basado en turismo también, y zonas de alerce con interés dendrocronológico. En el caso de, por ejemplo, los registros fósiles, se puede demarcar un polígono considerando el área en donde se infiere que posiblemente podrían haber más fósiles, de acuerdo a conocimiento geológico. Y en este caso, acá hay un mapa de este estudio de Valenzuela, en donde se muestran los tipos forestales en zonas de interés y colindantes dentro del Parque Nacional Hornopirén. Entonces, las zonas en verde musgo se ven las áreas con alerce, que podría ser considerado patrimonio arqueológico desde el punto de vista de la dendrocronología. Y acá se pueden ver imágenes como las paellas de los mariscos, los alerces en el Parque Nacional Hornopirén. Esa es una formación geológica del Cerro La Silla,
el volcán Chaitén, y esas son unas formaciones en roca de Punta Poe, que es la zona costera de Gualeguay. En el ámbito arquitectónico se documenta información espacializable regional considerada monumento nacional en sus categorías de zonas de conservación, infraestructura y inmuebles protegidos con valor cultural o un apego emocional con conciencia histórica e identidad. En este caso, lo que define el territorio son las construcciones con madera, como las tejuelas de alerce, las iglesias de madera, los poblados, la construcción de ribera, que se construyen lanchas y barcos de todo tipo con una técnica mixta, europea y criolla, y infraestructura pública, educativa, turística, industrial y de mar, mercados, la red eléctrica, infraestructura aérea, médica, infraestructura crítica, militar, cementerios y telecomunicaciones. Todo esto iría en una capa o en un conjunto de capas delimitado con polígonos o bien con puntos, con una viñeta en donde se graficaría toda la información. Aquí podemos ver algunas imágenes de infraestructura del territorio. Por ejemplo, esas son casas de Caleta Gonzalo, ese es el Puyuhuapi Lodge Spa, que está en Puyuhuapi. Esto es el amarillo, ahí está la barcaza, y esas son las lanchas chilotas. Y también esa es una infraestructura futura que me parece que es un terminal de buses que se va a construir se me olvida el nombre de este pueblo, pero pero es un poblado pequeño de Villa Santa Lucía, allá en la Patagonia. Y aquí está la iglesia de la plaza de Chaitén y la iglesia de Puerto Cisnes. Y ese es el embarcadero, me parece que de Puerto Cisnes también. Esa es la biblioteca de Puerto Cisnes, que tiene forma de un panteón. Y bueno, sin fin de otras construcciones. Eso es Chaitén. En el ámbito ambiental se grafica la información espacializable regional que se vincula al borde costero y áreas silvestres protegidas. Este ámbito es suma de ambiente, historia, tradiciones, entre otros. Esta es la capa que más nos compete a nosotros porque es la parte medioambiental. Aquí se pondrían los SOIT, las unidades del SNASPE, las reservas de la biosfera, los tipos forestales, variables de Google Engine o de UN Biodiversity Lab como pantallazos, digamos, no como capas, cuerpos de agua, océano, pesca, poblaciones de algas, pescados y mariscos, poblaciones de flora y fauna, humedales, glaciares y nieves eternas, volcanes y zonas de falla, borde costero, y también los conflictos socioambientales, que se puede incorporar un segmento de información del mapa de conflictos socioambientales. Y acá se puede ver, por ejemplo, las categorías de gestión de la Reserva de la Biosfera de los Bosques Templados Lluviosos Australes, donde se ve el límite de la Reserva de la Biosfera de la UNESCO, los paisajes de conservación. Aquí no aparecen los SOIT nuevos de acá de la provincia de Palena o de Cochamor, pero aparecen los de la zona más al norte. Y aparecen las áreas de amortiguación, núcleo y transición, que es la zonificación de la Reserva de la Biosfera, pero no es representativa del ecosistema, porque, por ejemplo, las áreas de amortiguación está considerado como predios públicos o privados, no sé, pero no es representativo del ecosistema real. Acá podemos ver el SOIT de Futaleufú y el SOIT de Chaitén. El SOIT de Gualeguay todavía no lo tengo porque es relativamente nuevo. Y bueno, aquí entra la planificación territorial basada en ecosistemas, que es un tipo de zonificación de creación propia basada en cómo delimita CONAFO las reservas de la biosfera, las zonas núcleo, amortiguación y desarrollo, pero aplicada de manera visual al ecosistema completo y real en predios tanto públicos como privados. ¿En qué se basa esto? Las zonas de desarrollo contemplan en rojo zonas de alta densidad demográfica o construcciones antrópicas y se considera más espacio para la continuación de proyectos de desarrollo. Se consideran las zonas con mayor potencial de crecimiento como referencia para delimitación en un margen de 500 metros aproximadamente. La zona de amortiguación, tampón intermedia, representada en amarillo, es el límite entre el bosque nativo prístino y las zonas antropizadas o zonas de pradera. Y también puede considerar un margen de 500 metros a 2 kilómetros aproximadamente
en donde se consideran como zonas de manejo y se considera el límite de la zona antrópica con el área prístina como referencia de la delimitación. Y luego entramos a la zona núcleo, que está distante de 500 metros cuadrados a 2 kilómetros de la zona de amortiguación intermedia. Del límite, es el límite de la zona intermedia y la zona núcleo. Y se considera visualmente la vegetación como marco de referencia de la delimitación, digamos la vegetación prístina. Aquí se puede ver, por ejemplo, la zonificación en Pichicolo Alto, en Gualaihue Costa, y así está graficado, por ejemplo, en rojo las zonas de desarrollo, que se basan, digamos, en unos márgenes humanos que permiten el desarrollo. Y después viene la zona de amortiguación intermedia en amarillo, porque dependiendo igual de las características geográficas y de las necesidades de las personas, estas delimitaciones pueden ir variando en cuanto a distancia o en cuanto a qué es lo que desea la población, pero son trazados tentativos. Y luego acá en la zona costera, que es una zona que representa un gran potencial de parcelaciones, también está delimitada cómo se podrían hacer las parcelaciones en macro lotes y micro lotes para evitar un daño al ecosistema con el tema de la fragmentación ecosistémica. Otro tipo de mapeo ambiental podría ser, por ejemplo, el del chacay, el Ulex europaenus, que es una especie invasora, plaga, que se puede representar fácilmente en épocas de verano con la floración de la especie. Esta es una creación propia hecha todas estas son creaciones propias hechas en Morfolio Trace, que es una plataforma de paisajismo y también de arquitectura. Todas son creaciones propias. En el ámbito productivo va la información espacializable regional de actividades productivas que caracterizan patrimonialmente el territorio y que son reconocidas por su aporte al desarrollo económico local. Acá va acuicultura, miticultura, apicultura, pesca, carpintería, zonas agrícolas, zonas de pradera, zonas pecuarias, zonas de extracción de leña, zonas de producción maderera, cultivos de algas, carreteras, caminos, puentes, yacimientos mineros, plantas energéticas, zonas de extracción de arios, ferreterías, bodegas, talleres, parque vehicular, plantaciones forestales y demografía. En el ámbito patrimonial, lo que caracteriza principalmente son las tejuelas de alerce y la extracción de madera también de alerce y las iglesias de madera. Este ámbito se caracteriza patrimonialmente a los territorios, tanto sus expresiones artísticas como culturales e identitarias. En cuanto al financiamiento, el financiamiento se realiza mediante postulación a fondos concursables privados y se asignará un monto de 8 millones de pesos a la etapa de investigación y 10 millones de pesos a la etapa de mapeo y levantamiento de información en sistemas de información geográfica. La primera etapa, que es de investigación, se trabajará con 3 personas, un experto en sistemas de información geográfica, un antropólogo o alguien del área de investigación histórica y también una tercera persona que podría ser una persona que tenga estudios históricos, o sea, científico humanista, formación científico humanista, o bien un intérprete cultural. En este caso serviría bastante igual. Donde se reunirá información de la zona en terreno, porque hay cosas que, digamos, no aparecen en el IDE o en otras plataformas. Y también la segunda etapa de 10 millones de pesos es, una vez que se recopila toda esta información, en la segunda etapa se hace el mapeo y levantamiento de información en sistemas de información geográfica. Y luego no hay una tercera etapa porque digamos que la segunda etapa se da por finalizado el proyecto, ya que es un proyecto de levantamiento de información geoespacial. En eso consiste el proyecto. Y bueno, esa es la bibliografía. Eso más o menos es de lo que se trata el proyecto. Muchas gracias.